Buenos días, iglesia. Muy bueno que estén aquí con nosotros. Nuestro Dios tiene misericordias nuevas todas las mañanas. Así que vamos a cantar y a celebrarlo. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is
Pueden tomar asiento. Would you join me as we pray for our Vamos a orar por la comunión. Father God? Padre Dios, We are undone in your presence. nosotros no somos nada sin tu presencia. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz, por Jesús, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Gracias por hacernos tus hijos, por darnos una forma, un camino hacia ti nuevamente. Y estamos tan agradecidos. Cuando tomamos esta tacita, este jugo y esta galleta para recordar todo lo que hiciste por nosotros. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Mientras reflexionamos en nuestra semana y entramos en el tiempo de la comunión con agradecimiento y recuerdo, lo invitamos a que tome esta comunión. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada para muchos para el perdón de los pecados. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Were creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry, and then from north to south and east to west, we hear Christ be magnified. Were the whole earth echoing His eminence, His name
that in how we live our life, you would be magnified, you would be made known because of our love for you, because of our walk with you. That our life would be built upon your truth and your love and your word and your promises. That we would build our life upon that today. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, and there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder, Lord, show me who you are and fill me and with your heart and lead me in your love and oh, we sing holy and holy, and there is no one like you, and there is none beside you. Open up my eyes and wonder, Lord, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love and oh, I will build my life, build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will never be shaken. No, I won't. Bueno, puede tomar asiento. Buenos días. Bienvenidos el día de hoy a la iglesia de Community Christian Church. Estamos contentos de tenerlos aquí. Los que están aquí, tomen por favor la tarjeta de comunicaciones de conexión que está detrás de los asientos, de algunos asientos. Si es su primera vez, por favor, lo invitamos a que llene la tarjeta también y marque la casilla de First Time Guest y llévela a la casilla de Connecting Point para que podamos darle una sorpresita. Si es su primera vez también y nos está mirando online, envíe la palabra New al teléfono que aparece en la pantalla para que nos deje saber que está aquí. Si tiene alguna petición de oración, colóquenla en las tarjetas de conexiones o también envíenos un mensaje con la palabra pray. Si vino también con sus ofrendas, déjenlas en las casillas que están en cada lobby o pueden dejarlas también por internet. Apreciamos sus ofrendas aquí en la iglesia. La serie Advent Movies es una de las series más apetecidas aquí en la iglesia. ¿Qué significa esta serie? Vamos a mostrar clips de películas populares y después terminamos el clip y el pastor Scott nos habla sobre el clip que acabamos de ver.
Y así lo hacemos repetidas veces hasta que completar el mensaje. ¿Por qué las películas? Porque las películas hoy se utilizan para contar grandes historias sobre la vida, relaciones, identidad, fe y Dios. Jesús fue uno de los grandes maestros en la historia. Y a través de sus historias, él captivaba su audiencia. Una vez alguien le preguntó, ¿quién es mi vecino? Y Jesús contestó con una de las historias más famosas que más se conocen, el gran samaritano. Las películas nos inspiran, nos forman e incluso nos pueden llegar a cambiar. Y eso es el poder de una historia. Si usted tiene algún amigo que le gustan las películas, pero tal vez no le gusta la iglesia, tal vez es una forma muy buena para que pueda invitarlo a que venga. En el lobby central vamos a tener tarjetas de invitación para que usted las deje allí a sus amigos. También usted puede hacerlo e invitar por social media. En el sitio de internet de la iglesia vamos a tener mensajes que usted puede copiar y reenviar por social media. Y si yo no lo he comentado, vamos a tener palomitas de maíz en cada servicio de las películas. El pastor Scott está en el campus de Pompano Beach el día de hoy. Ahora entonces vamos a tener al pastor Alex, pero antes de que nada, los quiero invitar a que vean este video. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Qué tal el tener relaciones saludables con las personas que están aquí en la iglesia, que pueden ayudarlo a caminar y a conectarse con Dios? Vamos a tener grupos pequeños para que se pueda conectar aquí en la iglesia. Así que les quiero invitar a que se registren antes de que se llenen todos los cupos. Tenemos grupos de hombres, de mujeres, de parejas de casados o de solteros. Lo único que falta es usted. Así que regístrese en el sitio de internet. Buenos días, mi gente. Buenos días. Les pido que si tienen su Biblia, ábranlo en Hechos 1. Si no nos hemos conocido, yo soy Alex. Yo soy el que dirijo los ministerios de estudiantes. Y cada que tengo la oportunidad de hablar aquí, siempre me gusta contar lo que está pasando en el edificio de al lado. En el mes de este mes, al principio, tuvimos 127 estudiantes y líderes que fueron al campamento de Lake Aurora. En este campamento vimos 3 estudiantes ser bautizados. Y después, cuando regresamos, y esto es lo que más me emocionó, este mes tuvimos 8 estudiantes que decidieron ser bautizados y seguir a Jesús. Entonces, padres, les quiero invitar a que también convenzan a sus hijos de que se conecten aquí en la iglesia. Tenemos servicios para los jóvenes, servicios de jóvenes en la mañana del domingo o en la noche para los de high school. Los de la mañana son más jóvenes, los de middle school. Entonces, yo quiero decirles que hoy en día la iglesia es más cool que cuando yo crecí. Entonces, yo quiero ayudarles y pedirles que me ayuden a atraer más jóvenes. Bueno, estoy muy emocionado de decirles la historia de hoy. El libro de los Hechos es el libro que más nos cuenta de cómo creció la iglesia, de cómo se unió las personas y empezaron a unirse y a crecer juntos, ¿no?
Aquí este libro fue escrito por Lucas. Y este libro, él nos está contando sobre la historia de Jesús y nos da unos recordatorios que tenemos que tener aquí. Entonces vamos a empezar a leerlo en el versículo 1. Dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberse dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que mi Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures a nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y en todos los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente pusieron en medio de ellos y les preguntaron, ¿por qué están parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Bueno, entonces Lucas aquí empieza a darnos recordatorios. Vamos a orar y después vamos a empezar las enseñanzas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Te estoy pidiendo porque en estos momentos, con todo lo que vinimos acá, con el estrés del trabajo, de la casa, de la escuela, tal vez las preocupaciones del futuro, yo te pido que en este momento solo pongamos atención, que estemos enfocados en ti. Padre, yo queremos escuchar de ti, Espíritu Santo, guíenos y danos la fortaleza que necesitamos. Y estamos listos para escucharte hablar, escuchar las palabras tuyas. Y es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Entonces, ¿cuáles son los recuerdos o recordatorios que nos da Lucas? Bueno, antes que nada, yo quiero preguntar, ¿cuál de ustedes se les olvidan las cosas? ¿Cuántos de ustedes han olvidado algo esta semana? ¿Algunos de ustedes olvidaron algo ayer? Alcen la mano. Bueno, ¿cuántos de ustedes olvidaron algo esta mañana? Bueno, aquí está mi gente. Gracias, gracias. Si estoy siendo honesto, yo siempre soy una persona que se me olvidan las cosas. Entonces uso los reminders, la aplicación de los recordatorios, ¿no? Pero si somos honestos, nosotros podríamos decir que ¿cuántas veces nos hemos olvidado de algo que nos ha costado mucho? Bueno, yo tuve uno de esos momentos hace como 10 años. Yo tenía un Ford F-150. ¿Dónde están los hombres? Sí, ya saben cómo son. Este camión había sido levantado, tenía nuevas llantas. Alguien se emocionó por ahí. Nos podemos hablar después, conectémonos después. Me encantaba ese camión. Lo lavaba todo el tiempo. Yo trabajaba en un lugar donde yo tenía un parqueadero donde yo siempre parqueaba en el mismo lugar y bien lejano de todos para que nadie me fuera a rayar el carro
o que dañara mi carro, ¿no? Y yo recuerdo una vez salí de la oficina y vi mi camión y yo dije, wow, ese camión me encanta. Me subí, lo prendí, el exhausto sonaba y me encantaba el sonido. Puse puse la música, lo puse en reversa y empecé a echar para atrás. Y cuando empecé a manejar hacia atrás, escuché un ruido. Dije, tan raro, eso no es lo que suena la canción. Entonces paré, pero no. Entonces el ruido paró, entonces empecé a echar para atrás nuevamente. Y dije, bueno, ¿qué es ese sonido? Entonces, ok. Entonces dije, bueno, vamos a echar para adelante. Entonces apenas empecé a echar para adelante, el camión saltó. Entonces puse el camión en parking y me salí. Dije, tal vez el ruido es hacia afuera. Y empiezo a caminar alrededor de mi camión. Y yo vi uno de esos carros pequeños de 2 pasajeros, eléctrico, todo espichado porque mi camión decidió echar para atrás. Y el sonido era que yo empecé a arrastrar el carro 2 parking spaces más. Y llamé a mi esposa y le dije, oye, no puedes creer lo que pasó. Acabo de pegarle a un carro de esos eléctricos. Bueno, si ustedes me conocen, mi esposa me preguntó, Alex, ¿chequeaste los espejos? ¿Chequeaste detrás tuyo? Y yo dije, no lo chequeé. Entonces ahora, hoy en día, cada que me subo al carro con ella siempre me dice, no se te olvide mirar los espejos. Bueno, entonces yo les voy a decir, los recordatorios aunque que son a veces canzones, son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ayudan a recordar cosas que se nos pueden olvidar. Y yo creo que esas cosas en la fe nos pasa lo mismo. Luke, el autor del libro de los Hechos, nos va a dar unos recordatorios que son importantes y por eso es que él empieza su libro con esos recordatorios, para que nosotros lo tengamos presente. Él pudo haber empezando con otra cosa, con las palabras de Jesús, pero él empezó recordándonos 4 verdades, no para los creyentes de ese entonces, sino para los creyentes también del día de hoy. Porque son importantes esas cosas que tenemos que recordar, porque nos cambian la vida. Esos recordatorios nos hacen cambiar las cosas, nuestra perspectiva. Entonces yo le voy a pedir que usted tome notas, que se mantenga presente, enfocado. Tal vez usted lo ha escuchado 1000 veces el día de hoy, pero yo quiero que usted lo escuche nuevamente porque va a ser una perspectiva diferente. Y en el capítulo 1, él nos habla de la primera verdad, que la resurrección pasó realmente. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale, pasó. Entonces, aquí en Hechos nos dice, él empieza, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo de que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberse dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Primero que todo, no sabemos quién es Teófilo, pero él habla de que en mi primer libro, ¿cómo se llamaba el primer libro? Lucas, sí. Lucas escribió el libro de Lucas, ¿no? Y también el libro de Hechos. Entonces él le habla, en mi libro anterior hablé todo lo que Jesús había hecho, lo que había enseñado.
Y después empezamos al versículo 3 que dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró muchas pruebas convincentes. Después de su muerte y de su crucifixión, Él volvió y les dio pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Escúcheme, Lucas empieza el libro desde el principio. Mire, Teófilo, miren quien esté escuchando este libro o leyendo este libro. Yo les había hablado de este hombre Jesús, pero ahora yo le estoy diciendo, después de que Él sufrió, después de que Él murió, Él volvió. Y les dijo a los discípulos todo lo que tenían que saber. Les enseñó, les mostró pruebas de que Él estaba vivo. ¿Y cuáles eran unas de esas pruebas? Primero que todo, les decía, les enseñaba los mensajes y le mostró, mira mis heridas, tócalas. Les cocinó desayuno en la playa a Pedro. Y Lucas les estaba diciendo a sus lectores las verdades que usted y yo tenemos que saber hoy. No que era una historia, la historia de Jesús era una historia irreal, sino que era verdadera. Lucas empieza con el entendimiento de que la resurrección pasó y fue un momento histórico que cambió todo. Y miren lo que dice Pablo en este momento, en 1 Corintios 15, 3, 7 dice Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Nos está diciendo la misma cosa. Escuchen, hermanos, no se distraigan por la lluvia que está lloviendo afuera, ¿sí? Pero escuchen, no se pierda esta verdad. La historia de la resurrección no es ficción, es real. Jesús se presentó a los discípulos, vivió por 40 días y se presentó a más de 500 personas antes de que subiera a los cielos. La resurrección no fue algo de hadas, un cuento de hadas, sino que pasó. Cuando nosotros empezamos a saber que la resurrección es verdad, nuestra historia, nuestro caminar es diferente. Nosotros empezamos a orar diferente, a vivir diferente, porque sabemos que alguien que estaba muerto volvió a la vida por un poder, y ese mismo poder está disponible para nosotros. Tal vez usted creyó en la iglesia o creció en la iglesia y escuchó una y otra vez el mismo mensaje, pero nunca se le había grabado o nunca lo asimiló. Tal vez usted tiene esas preguntas. ¿Cómo se sabe si Él realmente resucitó? Sí, le voy a decir unas evidencias que le van a ayudar a poner su confianza en este mensaje. Y yo tengo muchas razones y puedo hablar por horas sobre esto, pero le voy a dar 5. Primero que todo, que había una tumba vacía. Había una tumba vacía y nadie lo refuta. La historia lo dice. Cristianos y no cristianos están de acuerdo. La tumba estaba vacía. Habían guardias en la tumba, en la puerta, y todo el mundo creyó que cuando se abrió estaba vacía. Lo que estaban en desacuerdo es de cómo es que resultó vacío.
Entonces, la segunda razón por la cual se sabe que es verdad es que fueron mujeres que fueron primeras testigos. Yo no quiero que usted lo malinterprete, no me juzgue en este momento, como en el primer servicio, pero yo le quiero decir, en el tiempo de Jesús, si alguien quería demostrar testigos, nadie hubiera o no se escogían a las mujeres. ¿Por qué? Porque la palabra de las mujeres no era tan fuerte como la palabra de los hombres. Entonces, cuando vemos que Jesús usa 2 mujeres para proclamar lo que había pasado, no era una situación normal. No era una cosa de que alguien hubiera pensado hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente pasó. Porque si lo hubieran creado ellos mismos, o ellos hubieran escogido tal vez 2 hombres, pero no, fueron mujeres las que descubrieron. Una de las terceras razones es el coraje de los discípulos. Primero que todo, cuando Jesús estaba siendo juzgado, ¿dónde estaban los discípulos? Las escrituras dicen que Jesús lo estaba siguiendo de lejos, a la distancia. Cuando Jesús está en la cruz, solo hay un discípulo con él. Y cuando Jesús ha sido enterrado, todos los discípulos estaban escondidos, estaban asustados de que fuera a pasarles lo mismo que le pasó a Jesús. Pero entonces llegamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, Pedro, el mismo hombre que negó a Jesús porque él estaba asustado de que fuera reconocido o fuera relacionado con Jesús, decide hacer un mensaje y 3,000 seguidores siguieron a Jesús en ese día. ¿Qué causó ese cambio en los discípulos? ¿Cómo es que llegan a ser más fuertes y que fueran a ser tener más coraje? Si no hubiera sido porque ellos mismos vieron a Jesús. Ellos lo vieron sufrir, lo vieron ser crucificado, lo vieron ser enterrado y de un momento a otro empiezan a verlo con vida. Y por eso es que nosotros decimos realmente pasa. Y el cuarto, para los escépticos, una de las cosas que dice que tenemos son documentos que fechan del siglo I y II, que hablan de la historia de Jesús. Nosotros muchas veces utilizamos, o muchas veces nos han preguntado, ¿y usted cómo le cree la historia de Jesús? Muchos contestan porque la Biblia lo dice, pero la verdad es que hay historia fuera de la Biblia que habla de Jesús. Yo quiero decirles, hay documentos fuera de la Biblia que hablan y que corroboran lo que dice la Biblia. En Roma hay documentos que hablan sobre Jesús, como por ejemplo Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Josephus. Todos estos autores hablan de que la resurrección pasa, de la vida de Jesús. Y el último punto que quiero hacer es la muerte de los discípulos es una de las muestras más contundentes de que Jesús se haya presentado a ellos. Porque la gente muere cuando ellos están siguiendo una causa por la que ellos creen. Nadie muere o da la vida por una causa de que ellos no crean. Sí, la gente no muere por algo que ellos saben que es una mentira. Y yo quiero que usted me escuche el día de hoy. Todos
pero uno de los discípulos de Jesús fueron asesinados por su fe. Quiero que me escuche cómo ellos murieron, cómo fueron perseguidos y maltratados. Pedro y Pablo murieron en Roma después de 66 años después de la muerte, durante el emperador Nero. Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado boca abajo. Andrew, que estaba haciendo su prédica en Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y en Grecia fue crucificado. Thomas que estaba siendo más activo en el área de Siria, murió también por soldados de Siria. Philip, él también tenía su ministerio en el norte de África y en Asia Menor. También fue arrestado y maltratado hasta que murió. Mateo, que estaba enseñando el Evangelio en Persia, en Etiopía, fue muerto a piedras en Etiopía. Bartolomé también era un misionario en la India y él murió flagelado. No, ninguno de ellos murió por nada. Ellos sabían que ellos no podían mantener las cosas en secreto porque habían visto a Jesús. Y Luke nos está dando un recordatorio de lo que realmente pasó. Y el segundo punto es que el poder verdadero viene del Espíritu Santo. El poder verdadero viene del Espíritu Santo. Volvamos a Hechos, el versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y Samaria y en todos los lugares más lejanos de la tierra. Lucas aquí le está diciendo, estos son una de las últimas palabras de Jesús. Jesús va a ascender al cielo y él mira a los discípulos y les dice, esperen, ustedes van a hacer grandiosas cosas por Dios. Cosas que ustedes ni siquiera se llegan a imaginar, pero tienen que escucharme. No va a ser por ustedes mismos, no va a ser porque su propia fortaleza o su poder de oradores. Ustedes van a alcanzar el final de la tierra porque yo voy a estar con ustedes. Porque yo voy a estar con ustedes por medio del poder del Espíritu Santo. Me encanta cuando llegamos al capítulo 2, Pedro llega y predica sobre 3,000 personas y todos de ellos fueron bautizados. Pero no pasó porque él fuera un buen comunicador o tuviera algunos dones para convencer a las personas. Pasó porque el Espíritu Santo lo estaba usando. El poder no viene de nosotros mismos. El poder de compartir nuestra fe y de navegar situaciones difíciles no viene de nosotros. Jesús nos está diciendo tenemos que saber que viene del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo me conecto al Espíritu Santo? ¿Cómo yo crezco en esta conexión con el Espíritu Santo y con Dios? Primero que todo, estudiamos la Biblia, la palabra, oramos, gastamos tiempo orando, estamos en alabanza constante y es a través de eso, a través de que si hacemos lo que Dios quiere que hagamos y empezamos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Y no podemos ser las personas que Dios quiere que seamos por nosotros mismos. Tal vez usted está diciendo, yo estoy tratando de ser mejor, Dios, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le está diciendo, no, usted no tiene que hacerlo solo. Yo voy a estar con usted, yo voy a caminar con usted. Y yo quiero ser la razón por la cual usted va a vencer la tentación o cualquier problema. No se preocupe, no es por usted mismo, sino es por el poder del Espíritu Santo.
Pero ¿qué pasa si no vivimos con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa si escogemos vivir lejos de eso? Mire lo que dice Romanos 8, 9, 14. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les dará vida, porque ustedes ya fueron hechos justos en los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los indica hacer. Pues si viven en obediencia, morirán, pero si mediante el Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues entonces, si usted quiere hacer una diferencia en este mundo y quiere ser lo que Dios quiere que usted sea, usted no puede caminar solo. Pablo nos está diciendo acá, cuando vivimos en el Espíritu Santo vamos a encontrar la vida verdadera. Entonces, esta semana, conéctese con el Espíritu Santo. Gaste tiempo leyendo la palabra. Gaste tiempo alabando a Dios, orando. Y el poder está encontrado en el Espíritu Santo. Y escriba ¿cuál es el tercer recordatorio que Lucas quiere darnos? El reino de Dios está construido por la gente de Dios. Y quiero volver al versículo 8, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y se le hablará a la gente cerca de mí en todas partes, Jerusalén, por Judea, en Samaria y en todos los lugares más lejanos de la tierra. ¿Ustedes han escuchado este versículo antes? Tal vez lo escucharon si usted creció en la iglesia muchas veces. Había una canción que nos enseñaban cuando éramos chiquitos. Bueno, tal vez ustedes no crecieron cuando en la niñez estando en la iglesia, pero hay una canción que le enseñábamos a los niños y la enseñábamos porque queríamos enseñar a la gente que tenían que ir a compartir el mensaje, hablar de Jesús y invitar invitar a las personas que conocían a que vinieran a la iglesia, que fueran y compartieran su fe en eventos hacia afuera. Y Jesús empieza a decir que usted va a ser el testigo en Jerusalén. Y para los discípulos, ¿qué era Jerusalén? Para muchos de ellos era donde vivían, donde estaba la familia, donde crecieron, donde ellos tenían amigos, donde tenían familia extendida. Jerusalén era su mundo. Entonces Jesús le va a decir, usted va a empezar, o les estaba diciendo, ustedes van a empezar en Jerusalén, allí. Y me encanta cómo Jesús les está diciendo, porque si usted empieza en Jerusalén y les empieza a hablar a la gente sobre mí, va a empezar a hacer más ondas y va a empezar. Pero tienen que empezar donde todos digan Jerusalén, porque eso es lo mismo que significa para nosotros hoy. Porque es fácil de pronto ir a compartir mi fe de pronto mientras estoy en un viaje misionero o donde sirvo. Pero todo empieza en casa, en nuestra Jerusalén. Tenemos que compartir nuestra fe con nuestros hijos. Padres, les quiero invitar a que hagan una confesión de fe a sus hijos. Jesús nos está diciendo, comparta su fe con su pareja. Hable lo que Jesús está haciendo en su vida. Comparta con las personas con quien trabaja. Pregúnteles qué necesitan que oren por usted, por ellos. Usted tiene que empezar justo donde está. ¿Por qué?
porque si no está, porque no podemos ser anónimos en nuestra fe, porque es imposible que la gente que más cercana a nosotros no sepan en qué creemos. Mi reto para ustedes es para que ustedes estén en Jesús, compartan su fe, para que la gente que esté más cerca de usted lo respete más, porque usted habla de Jesús, porque ellos lo ven viviéndola. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos en nuestro pequeño mundo. Empiece a compartir su fe con la gente que más cerca tenga y después empieza a salir. Y cuando hacemos eso, el reino de Dios es expandido. Y el reino de Dios es expandido siempre por la gente de Dios. Y lo último que voy a decir, que el último recordatorio, tal vez el más importante, es que Jesús va a regresar. Jesús va a regresar y me encanta este versículo 11 que dice, hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá al cielo, de la misma manera en que lo vieron irse. Lucas quiere hacernos saber, y yo quiero hacerles saber, que Jesús va a volver. Cuando yo estaba creciendo, para mí era una verdad bastante temerosa. Yo siempre decía, yo espero que Jesús no venga hoy mismo. Tal vez tengo que compartir esto. Una vez, Stacy mi esposa vivía cerca a NASA, ¿no? Cerca donde salían los cohetes, ¿no? Y su casa era muy cercana. Y recién casados estábamos y nos quedamos una noche allí en la casa de sus padres. Y como a las 4 de la mañana la casa empieza a vibrar. Y mi esposa había conocido y había crecido en esta casa y ella ni siquiera se mosqueaba por el ruido. Y la levanté y le dije, Jesús llegó, Jesús va a llegar. Y la verdad era que era un rocket. Todavía se ríen de mí por salir con esas. Yo he tenido tiempos en mi vida donde pienso que la venida de Jesús es algo temeroso. Pero yo no creo eso hoy en día. No es algo que sea una verdad temerosa, sino es algo que tiene que ser algo que tiene esperanza. Nosotros debemos entender que Él va a regresar porque Él va a regresar un día, y hay un día que ese día va a venir donde los que están con dolor o que están con temor, con dolor, donde donde el dolor no existirá más. Que un día nos encontraremos con nuestros seres queridos que estuvieron en Cristo y no seremos separados nuevamente. Un día los que batallan con ansiedad, depresión, enfermedades y otros serán sanos y hechos enteros. Y un día las cosas en este mundo que son inexplicables serán puestas en orden para que las enfermedades, serán puestas en orden para que lo entendamos. Y un día el Dios que a veces parece distante estará con nosotros de una forma tangible y física. Y el regreso de Jesús no debe traer temor, sino tiene que traer esperanza. Y de pronto si nosotros nos encontramos con Él o Él con nosotros, nuestra responsabilidad es la misma, es ir, salir y construir y crecer
crecer en Él, compartir su mensaje a los que están alrededor de nosotros. Y tal vez usted me diga, yo no sé cuál es el mensaje de Jesús porque tal vez yo no lo conozco. Yo le voy a decir, vengan adelante cuando todo el mundo salga y nosotros le vamos a poder enseñar cuál es ese mensaje. Para los que están acá, que ya han aceptado ese mensaje, esto debe ser un recordatorio de que tenemos que hacer esto, que las cosas y que tenemos que recordar que la resurrección sí pasó, que el poder verdadero viene del Espíritu Santo, de que el reino de Dios es extendido por la gente de Dios y que un día Jesús regresará. Y si usted recuerda estas cosas, va a cambiar su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra, para que la verdad y la esperanza que trae esta semana nos hará transformarnos. Oramos para que este mensaje traiga esperanza, para que seamos y tengamos recordatorios y de ser y seguirte más, de ser como tú. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Alex. Si el regreso de Jesús es algo temeroso, a una verdad temerosa, entonces en vez de una verdad de esperanza, le quiero invitar aquí hacia adelante, donde van a haber consejeros que le van a ayudar a orar y a dar mensajes que puedan ayudarlo. Gracias por este día, por venir a visitarnos y les deseo una buena semana. Bendiciones.